Estamos acá en la historia de la esperanza. Voy a ampliar un poquito esto. Vivíamos acá, si no estoy mal, ¿cierto? Mm. Entonces habíamos estado discutiendo un poquito acerca de en qué momento los israelitas perdieron la fe. Uy, ese punto está muy interesante. ¿En qué momento los israelitas empiezan a temer por sus vidas a pesar de todas las cosas que Dios ya había hecho en medio de ellos? Entonces, también creo que alcanzamos a ver el punto B, que se acuerdo con los versículos 1, 2 y 9. ¿Cuál fue el nombre del lugar? Entonces ahí vimos en el mapita y también vimos dice qué expresiones de fe vemos en las palabras de Moisés. Creo que quedamos ahí, ¿cierto? Señor. Gracias, muchas gracias. Sí, señor, creo que ahí quedamos. Entonces, uy, por acá tengo participantes. ¿Quién es CNSQ? Vamos a ver, ¿quién es CNSQ? El hermano Knuck. Aló, hola, ¿quién eres CNSQ? Nubiecita. ¿Nubiecita? Nubia Calderón Quiroz. Ah, Buenas ya, tardes. decía, no, pensé que había dejado entrar a un hacker, algo así. Un hacker, sí, por lo mínimo, mínimo. Pero no sé Ay, cómo aquí registrarme. Espérate, yo digo acá. aquí en la parte de arriba, cuando Sí, tocas ya. tu nombre, hay una parte que, unos tres botoncitos Renombrar, ya. y dice renombrar, y entonces ahí te puedes poner otro nombre. Ya. Listo, noviecita. Por ahí llegó Mati también. Bueno, Ahí. listo, ¿esto qué es? Esta tarjetica no la conozco. Esa es la de reuniones. Ah, ok, listo. Bueno, entonces estamos acá. Los invito, mis hermanos, a que vayamos a Éxodo capítulo 14, versículos del 13 al 14. Éxodo capítulo 14, versículos del 13 al 14. Dice así, acá, bueno, estamos viendo las expresiones de fe de Moisés. Vamos a ver, Éxodo capítulo 13, capítulo 14, versículos 13 al 14. Pero Moisés les dijo, entonces ya vimos que los israelitas les había dado susto, entonces dice, no tengan miedo, solo quédense quietos. También me acuerdo que hablamos de esto, y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Ay, qué nota estas palabras. Estas palabras son maravillosas. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Entonces, la pregunta que nos hace el estudio es, ¿qué expresiones de fe en Dios vemos en las palabras de Moisés? ¿Qué dicen mis hermanos? Que estén tranquilos. En primer lugar, les piden que estén tranquilos. Ahora, ¿la situación está para estar tranquilos? No. No, No, señor. evidentemente no. Están a punto de cruzar el Mar Rojo. Y entonces, pero mira lo que el llamado de Moisés es en primera instancia que ellos estén tranquilos, que no haya, que no se asusten. Hola Mati, perdón, es que Mati acaba de llegar. Hola niña. Entonces, mira, están los hermanos. Salud. Entonces, efectivamente, ellos deben estar, esa es una de las cosas que vamos a ver que ellos están llamados a hacer. ¿Qué otra cosa, qué otra expresión de fe podemos ver a la que llama Moisés? Que no teman. Con esto, que no teman también. Ahora, eso requiere Johncito, buenas tardes. Eso requiere también un nivel de fe importante, ¿no? Porque una cosa era los egipcios y el faraón que sí podían ver versus a Dios que no podían ver, o sea que en ese momento no estaba visible ni presente ahí. ¿Sí? Gracias, Matita, sí, Jesús. Que en ese momento ellos no lo podían percibir, solo tenían que confiar. Uy, eso es tremendo también.
parte es muy importante. Cito, estamos viendo las expresiones de fe que vemos en las palabras de Moisés. Listo, Claudita, señora. Cuidado, Dieguito, mira, habíamos visto en la semana pasada 4 partes. La primera era dominar nuestra emoción, Ajá. que se refería al no temer. La segunda era estar firmes, tiene que ver con la fe. Y bueno, y confiar en Dios, que es la tercera parte, que también tiene que ver con fe, definitivamente. Y la cuarta que vimos fue ver la salvación de Dios, al decir él, Dios peleará por nosotros. Amén. Gracias, Claudita, muchas gracias. Sí, efectivamente habíamos visto esto también, ¿sí? Entonces, algo que es importante acá rescatar, yo no sé cómo estuvo su semana, la mía estuvo llena de cosas interesantes y hoy les comparto que tuve una dificultad en mi trabajo fuerte, compleja, y estas palabras son tan refrescantes porque esa es la actitud que debemos tener frente a una dificultad, ¿sí? No tener miedo, dominar las emociones, quedarnos firmes en la fe y observar lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Que no es fácil, pero esa es una de las maneras en las que podemos enfrentar pues las tentaciones. Dios, el Señor mismo peleará por ustedes. Y qué difícil es eso, o sea, ¿no? Como qué difícil es como tener esa... Ah, se bajó el volumen. A ver, ¿qué pasaría por acá? Vamos a ver. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí. Perfectamente, Diego. Ah, Sí, señor, te escuchamos. listo, perfecto. Sí, es que acá me pusieron que se ha bajado el volumen. Listo. Sí, se escucha un poquito bajito. Gracias. Listo. Entonces, acá vemos eso, o sea, cómo nuestra fe se debe desarrollar en ese sentido frente a la fe que debemos tener. Además, me parece, los ilustradores somos muy interesantes. Este, este es, em, este es Moisés, la ilustración, el mar está perfectamente alineado, espero, no sé si fue así. Me encanta la cara de ella, ¿no? Y la cara de ella. Ella parece Raquel. Sí, o sea, están todos contentos y felices y fantástico. Pero yo la verdad creo que eso es una ilustración muy difícil de hacer porque, o sea, las caras, yo no sé cómo pasarían del asombro al miedo porque detrás de ellos venía el faraón, ¿sí? Entonces tenían que pasar del asombro al miedo, a la angustia, ¿será que esto se nos cae encima? Sí, o sea, habían muchas emociones ahí y todos acá se ven regios, tranquilos, maravillosos, ¿sí? Entonces, pues amén. Supongo que en ese momento vamos a darle crédito al ilustrador y a la fe de los israelitas. En ese momento, al ver la gloria de Dios, pues ellos se tranquilizaron y tuvieron fe. Vamos a pensar eso. Pero es tremendo guardar la fe cuando tenemos unas dificultades así bien tremendas. Es impresionante la manera en que nuestro corazón actúa porque nos llenamos de un montón de pensamientos, de miedos, de cosas. Entonces, como que hay que orar mucho y es algo que Dios nos va a dar cuando nosotros enfrentemos situaciones del estilo que enfrentó Moisés, ¿sí? Pues vamos a ver que esa es la manera en que Dios nos pide que nosotros actuemos. La letra D dice, mientras usted lee el resto del capítulo, busque por lo menos 3 acciones milagrosas importantes que Dios realizó para hacer posible que los israelitas escaparan de los egipcios y salieran de Egipto. Lea Éxodo 14, 15 al 31, identifique y hable sobre los milagros que Dios realizó. Entonces, vamos a ver cuáles milagros hizo Dios ahí, porque hasta aquí simplemente fue fe, hasta el 14. No sé si alguno de mis hermanos quisiera ayudarnos con la lectura, por favor. Tranquilo. Listo, Nubiacita, te escuchamos. Desde el 15, ¿no? Sí, señora, del 15 al 31. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divide. Y entre los hijos de Israel, por el medio del mar, y entre los hijos de Israel, por el medio del mar entero. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso hacia sus partes. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por, e hizo Jehová que el mar se retirase por ese viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como medio a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, destruyeron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho de que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Gracias, Nubiecita. Bueno, tremendo. Yo anoté 4, no sé cuántos milagros de Dios alcanzaron a anotar mis hermanos. Yo también tengo 4. 4 también, Nubiecita. Sí, Listo. ¿Quién da más? pero realmente son 3. Para mí saqué 3, otros son observaciones. Bueno, yo anoté una cosa y más, pero ¿cuáles viste tú, Nubiecita? Pues dividir el mar rojo, Ajá. la columna de nube que delante, pues, era tinieblas para los egipcios y alumbraba a Israel de noche, y además que no los dejó que se juntaran en ningún momento de la noche y las aguas que se vuelven, y los egipcios quedan atrapados y los vemos. Ajá. Listo. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene una opción diferente a la de Nubiecita? Yo de acuerdo. Claudita está de acuerdo. Listo, muy bien. Bueno, voy a suponer que el que calla otorga, entonces que mis hermanos todos están de acuerdo. Pues yo vi también lo mismo, que Dios abrió el mar, que además le dijo a Moisés lo que pasaría. Eso fue una cosa que me llamó mucho la atención. O sea,
Dios le dijo a Moisés lo que iba a pasar, ¿sí? Además de eso, bueno, lo que mencionaron, necesita la columna de fuego y de nube, y que pues además de abrir y cerrar el mar, Dios trastornó a los egipcios, dice acá, torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Los egipcios se dieron cuenta, ¿sí? De que Dios estaba contra ellos y que estaba protegiendo a su pueblo. Esa parte me pareció muy interesante, ¿no? Cómo Dios muestra su amor hacia el pueblo a través de estas acciones maravillosas, ¿sí? Entonces, digamos que volviendo acá a la narración, ¿sí? Este es el comienzo del Éxodo y aquí vemos vemos la manera en que Dios libera finalmente al pueblo de Israel en ese paso a través de las aguas, que también va a ser un punto muy interesante, ¿sí? Este es un punto también interesante porque vamos a ver que muchas de las cosas más adelante en los relatos, probablemente vamos a ver que muchas de las cosas de los comienzos de Dios empiezan con aguas que se dividen, ¿sí? También lo vimos en la creación, en el día 2 Dios divide las aguas y vemos cómo Dios va a dividir, como estas aguas por donde pasaron los israelitas también se vuelven un símbolo muy importante dentro de la historia de la escritura. Porque recuerden que estamos buscando a ese hombre. Ahora, en ese orden de ideas, me gustaría que pensáramos un poquito, ¿será que Moisés será finalmente ese hombre que va a romper la cabeza de la serpiente? Mira toda la forma en que Dios lo usó. Pensemos un poquito en eso. Supongamos que no sabemos la respuesta y pensemos, bueno, ¿sería Moisés de pronto ese hombre que libraría al hombre del pecado? O sea, libraría a la humanidad del pecado? Mira los milagros que hace, las cosas tan impresionantes, la forma en que habla de parte de Dios, todas las cosas que va a hacer. ¿Será que él es ese hombre que estamos esperando? Claudita, señora. Dieguito, pues sin conocer más allá de lo que vamos hasta ahora, sin adelantarnos, sin espolearnos, diría yo que puede ser que sí, porque fíjate que empieza por salvar a los israelitas y de ahí está la simiente supuestamente del hombre, ¿no? Y pues él es el que los está salvando. Pues después ya nos damos cuenta que se pone un poquitico bravo, que rompe las tablas de la ley, etcétera, Un y poquitico que no enojón. actúa muy sabiamente en muchas cosas, pero digamos que hasta ahí podría uno pensar, hombre, pues de pronto sí, sin espolear nada más, ¿no? De Ah, pronto. Es por aquello de que salvó a esta población israelita. gracias, Claudita, muy interesante. Acá Josué tiene un punto Pero también. tal vez, o sea, no, porque él tenía que ser una boda, entonces no podía pecar y antes de salir de Egipto él mató. Él fue un asesino. Sí, tienes razón. Tienes razón, Josué. Cáspita. Sin embargo, o sea, a pesar de exactamente, y digamos que no es la única vez en la que vamos a ver a Moisés, siéntate, mijito, no te haces daño así. No es la única vez que vamos a ver a Moisés fallando, lamentablemente. Y de acuerdo a lo que vimos en el episodio anterior, él, este hombre, o más bien el sacrificio que se iba a dar, tenía que ser perfecto y tenía que haber un sacrificio. Aunque bueno, creo que en las cosas que tuvo que vivir Moisés, fue un hombre muy sacrificado. De pronto él no fue inmolado al estilo de Isaac u otros estilos, pero wow, o sea, digamos, los sacrificios que tuvo que hacer Moisés. Johita, buenas tardes. Los sacrificios que tuvo que hacer Moisés para, para liderar el pueblo de Israel, pues fueron no pocos, digamos.
fueron no pocos. Además, pues recuerden que estamos esperando un hijo una simiente de la mujer, ¿sí? Y pues en este caso tenemos acá que Moisés pues es hijo de un hombre y de una mujer. Hola, Yojita, buenas tardes. Y ahí, digamos, hay cosillas que no encajan de toda la búsqueda que estamos haciendo. Aunque él es el que empieza, digamos que en él es que se empieza como a sistematizar muchas cosas, empieza a generarse sistema sacrificial, empieza a hablarse de la, digamos, de todo el tema de la ley, pues que no estoy seguro que eso pase aquí. Ah, bueno, sí, entonces no voy a spoilear eso todavía, ¿no? ¿Sí? Pero sí vemos acá como toda una situación de un hombre que cumple unos estándares muy altos, pero que todavía no alcanza, todavía le faltan algunas cosas para poder ser ese hombre que Dios estaba esperando, ese sacrificio que iba a quitar el pecado, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Sí, todavía ahí faltan muchas cosas que todavía no están dentro de esto, pero es interesante buscarlo y evaluar. Ahora, para el pueblo de Israel, después de esto, ¿qué significaría el nombre de Moisés? Como nación, porque aquí ya estamos hablando de una nación. Pensaría yo que como el libertador, el que los liberó del yugo de la esclavitud, ¿no? Ujú. Digamos que, exactamente, Moisés, además de ser el libertador, la historia de los israelitas es muy curiosa porque es al revés. Ellos primero se liberan y luego conquistan. Acá nosotros primero nos conquistan y luego nos liberan. Pero pensaba en eso, se me ocurrió. Pero una de las cosas que vemos acá Moisés es que Moisés es como el estándar del líder, del líder nacional israelita, ¿sí? De aquí en adelante, los hombres que quieran liderar tienen que cumplir, tienen que llenar los zapatos de Moisés, ¿sí? En ese sentido de liderar al pueblo, de cumplir, siempre se les va a medir de acuerdo a la ley, ¿sí? Siempre se les va a medir de acuerdo a la institución, o sea, Dios utiliza a Moisés para empezar a generar ya el sentido de nación, que esa es otra cosa que hemos estado percibiendo a lo largo de toda la historia de la esperanza. En Egipto, en el episodio número 14, creo que era el que estaba, no, en el episodio 13, vemos cómo ellos son una familia que se empieza a convertir en nación, que empieza a tener una identidad, porque ya son muchos, pero con Moisés, digamos que acá ellos empiezan a tener un territorio, pero finalmente tienen que ser desplazados de ese territorio, pero empiezan a tener la primer costumbre como pueblo, que es la Pascua, que fue lo que vimos la vez pasada. ¿Sí? Luego este hecho maravilloso que es el escape de ellos de Egipto por el Mar Rojo, ¿sí? Marca como el punto de partida ya ahora sí de la nacionalidad o del sentido de nación de los israelitas. Y eso es un punto muy interesante, ¿sí? Por un lado. Digamos que Moisés se vuelve una figura muy interesante, aunque eso podemos tratarlo más adelante cuando llegue nuestra abogada, si llega nuestra abogada de cabecera el día de hoy. Por otro lado, vemos que el colofón o el respaldo que Dios da a este hombre se da a través de unos milagros, ¿sí? El respaldo que Dios da a Moisés no es solamente con una ley, o sea, pensemos, en este momento no había ley, solo había una tradición oral, pero no había ley, no había ningún escrito, no había ningún texto, Moisés no había escrito nada. Simplemente les había dado una costumbre y una señal y hasta ahora solo eran milagros y señales que había hecho hasta ahora para respaldar a Moisés, ¿sí? Por eso es que aquí el texto nos llama a que pongamos nuestra atención sobre los milagros que Dios hace. Ahora, no estamos hablando de una persona estamos hablando de la manera en que Dios está respaldando la palabra de este hombre, ¿sí? Y eso es también algo remarcable, ¿sí?
porque vemos acá en este episodio, vimos que él tenía o sea, que Dios le dio el discernimiento para saber qué iba a pasar. Le dio además, o sea, Dios, porque no fue Moisés, le permitió pues, el dividir el mar en dos partes y que ellos pasaran derecho. O sea, como que todas estas acciones que evidentemente sobrepasan las capacidades de Moisés, simplemente lo dejan a él como el líder, como el hombre que ha sido escogido por Dios para liderar a este pueblo, ¿sí? Entonces, eso también es una de las marcas más importantes porque vamos a ver en lo adelante también, vamos a ver que eso se tiene que volver un estándar dentro de ese hombre que estamos buscando, ¿no? De esa persona que estamos esperando que llegue. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a esto que estoy diciendo. Yo Mi tengo, esposa tiene una pregunta. no, es como un aporte, que en su relación con Dios, como nación, pues no había todavía ley, pero que sí traían como en su mente algo de ley como pueblo, los israelitas por Abraham, cuando él salió. Aviso de calendario. Historia de la esperanza. Cuando él salió de Ur, pues todo ese pueblo en Mesopotamia y todo eso se guiaba por el código Hammurabi de ojo por ojo y diente por diente. Y por eso también Jesús después les recuerda que antes se dijo ojo por ojo, pero ya no es así. Entonces, pues que con respecto al Dios único y verdadero, pues todavía no conocían su ley. Sabían cómo era. Había una ley. Sí. No, y que seguramente, no, sí, gracias, mi amor. Y de pronto en Egipto, pues también había muchas Claro. reglamentaciones, digamos. Por eso es tan importante, ahí mi esposa nos está dando el flash de último momento, porque eso es de lo que va a hablar el siguiente episodio, de la ley. Entonces, los mandamientos, que me encantan los mandamientos son muy chéveres, ¿sí? Efectivamente, ya tenemos la gente, que es lo más importante para tener un pueblo, ¿sí? Para tener un reino se necesita, pues, gente, ¿sí? Porque puedo tener el territorio, puedo tener la ley, todo muy lindo, pero si no tengo pueblo, pues, chao, no hay pueblo, ¿cierto? Pero además de eso, tenemos también acá vamos a empezar a entrar con el tema de los mandamientos en esta parte. Necesitamos una manera de regularlos y como lo mencionaba mi esposa, evidentemente no es que ellos andaban pues a su suerte y mirando a ver, ¿sí? Que incluso podemos ver que en Egipto ellos seguían unas directrices de un gobernante, o sea, ellos no estaban a su suerte en Egipto, estaban sujetos a los códigos de la ley que había en Egipto seguramente, pues la ley decía que el que estuviera en Egipto pues tenía que servir a la casa del faraón. ¿Alguien se acuerda qué significa faraón? No. Significa el señor de la casa. Entonces pues ahí había una autoridad y para que haya una autoridad tiene que haber una ley y pues también como lo hablamos antes, los egipcios eran una civilización sumamente organizada, entonces seguramente había un código legal que ellos seguían. Pero este código legal es muy interesante, yo no me acuerdo dónde leí eso, pero vamos a ir allá, vamos a leerlo y ahorita les cuento algunas cosillas que me acuerdo acerca de esto. Entonces vamos al punto A, vamos a ver acerca de los 10 mandamientos en el episodio 16. Dice, Dios le dio un sistema extenso de leyes a la nación de Israel, pero la esencia de ese sistema legal estaba contenido en lo que frecuentemente es llamado el Decálogo o los 10 mandamientos. Lea Éxodo 20, 17 e identifique estas 10 leyes fundamentales. Pero entonces vamos a verlo antes de ir allá. Vamos a recordar entre todos los 10 mandamientos. Josué no puede acordarse ni Matías porque ellos ya se los saben de memoria. Y les ganan a todos. Pero, listo, vamos a ir de atrás para adelante. ¿Cuál es el mandamiento número 10? No codiciarás.
Muy bien, listo. No codiciar. El número 9. ¿No matarás? No matarás. Número 9, no matarás. No, no es no No matarás. levantar falsos testimonios. No levantar falso testimonio, no mentir. Muy bien, Nubiecita. Listo. Número 8. No robar. Sí, yo también me acuerdo por eso. Es que el de no robar es como un ladrón y hace el número 8 así. Es como así. Es como esto. Un 8. No robar. Listo. Número 7. No cometerás adulterio. No cometer adulterio, que es un corazoncito roto. Número 7. Número 6. Ahora sí, Yojitan. ¿Cuál es? No robar. ¡No! No matar. Robar es el 8. Y no matar es el 6. El número 6. Listo, muy bien. Y el número 5 es el que todos los papás recalcamos. Te lo digo. Honrar. Honrar al papá y a la mamá. Muy bien, excelente. Número 4. Espera. Y antes de que diga el número 4. ¿El día de reposo, no es? Respetar el día de reposo, sí, señor. Respetar el día del Señor. Hasta el número 5, fíjate que los mandamientos son muy interesantes porque hasta el número 5, o sea, del 5 al 10, son mandamientos que tienen que ver con la relación con las personas. A partir del entre el 1 y el 4 son los que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, el 4 habla del día de reposo. ¿Cuál es el número 3? Hay que respetar algo a Dios. ¿Qué es? No decir su nombre en vano. Respetar el nombre de Dios, no decir su nombre en vano. Muy bien. Listo. Ya Claudita no puede decir porque ya he dicho muchos. El número 2. ¿Cuál es el mandamiento número 2, mis hermanos? No hacerse imagen de Dios. ¿Señor? No hacerse imagen de Dios. No hacerse imágenes de Dios. Ese es larguísimo. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra, ni te postrarás para adorarlos. Dice más largo, pero yo siempre digo las versiones más cortas. Y el número 1, el más fácil. Amar a Dios. Muy bien. Honrar a Dios sobre todo. ¿Sí? Este es el mandamiento número 1. ¿Sí? Pregunta, mis hermanos. Esta pregunta siempre nos pone a patinar a todos. ¿Los cristianos estamos sujetos a esta ley? Debemos obedecerla, mas no estamos regidos bajo esa ley. ¿Cómo así? ¿Se la obedecemos, O sea, pero no la obedecemos? Vamos a hacer, o sea, me refiero a que como cristianos pues deberíamos seguir las o sea, seguir este estatuto porque Dios lo impuso, más aún así no vamos a ser justificados por no. O sea, si guardamos todos los 10 mandamientos no vamos a ser salvos, pero sí debemos guardarlos porque es una conducta que nos dio Dios. Tremendo. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién dijo yo? Diego, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿estamos sujetos a estos mandamientos? Pues la respuesta es sí. ¿Por qué, Johncito? Esa es otra pregunta, Diego. Que hay que pensarla. No, pues finalmente, bueno, si nos vamos a profundizar en el tema, la pregunta no va encaminada a que si una persona es salva por seguir los mandatos de la ley, ¿cierto? O sea, la pregunta es que si estamos sujetos. Si estamos sujetos porque necesariamente el creyente, como lo decía el Señor Jesucristo, pues debe dar frutos de arrepentimiento, y los frutos de arrepentimiento necesariamente tienen que ver con la obediencia, porque aquel que no se ha arrepentido pues se va dictando por las propias leyes que su corazón le dicta. Así que un creyente sí está sujeto, sí efectivamente es creyente porque su corazón ha sido transformado.
¿Mm? Amén. Pero si la pregunta fuera que para ser salvo se requiere estar sujeto a la ley, ni los que estaban antes de la ley, ni los que estuvieron durante el pacto mosaico, ni después han sido salvos por cumplir la ley, porque siempre ha sido Exacto. por gracia, Gracias, Johncito. por Sí, fe. Como lo veíamos anteriormente, que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Su justicia no fue por cumplir los mandamientos, sino por creerle a Dios y por la fe que depositó en su. gracias, Johncito. Sí, señor. Efectivamente. Pero entonces a mí me surge otra pregunta. Entonces, ¿nosotros guardamos el sábado? Esa sí dijo que la responda Claudia. Claudia, sigue, por favor. ¡Qué lindo! Johncito, qué pregunta tan fácil. Un caballero, eres un caballero. No, porque también hace parte. No es que sea, ¿cómo digo? No, espera, que por ahí se me sonó el celular. No es que sea algo establecido por la ley, o sea, sí está establecido por la ley, pero nosotros tenemos un nuevo pacto. Entonces tendríamos, por ejemplo, que comer lo que permitían en el Antiguo Testamento y no comer lo que no se permitía, lo que se permitía en él. Tenemos un nuevo pacto que es en el Nuevo Testamento y por esa razón no se establece que el sábado sea para descanso, para reposo. Es algo así. Gracias, Claudita. Gracias porque me evitaste esa respuesta. Sí, yo creo, yo digamos, tengo la misma convicción en ese sentido. Hay algo que es muy importante aquí. ¿Alguien quiere hablar? Perdón, ¿escuché a alguien? Ah, bueno. Algo que tenemos que tener en cuenta es el propósito de la ley, como lo mencionaba mi hermano John. El propósito de la ley no es salvarnos, ¿sí? Nosotros no, la ley no está, Dios no dio la ley para que nos salváramos, ¿sí? Es muy complicado. Alguien pone un ejemplo que me parece muy chévere y es, tú te levantas y te ves en el espejo y ves que tienes unas cosas ahí, pues que no están bien en tu cara, que estás mechudo, que estás barbado, en el caso de los hombres, las mujeres que están como estén, ¿sí? Pues, ¿qué haces? En el caso mío, pues me afeito, me arreglo la barba, me saco la lagaña, me baño, a veces hago esas cosas. Y entonces, simplemente eso. Lo tonto de mí sería tratar de afeitarme con el espejo, ¿cierto? Sería peligroso además. Entonces, la ley es ese espejo que me permite ver qué es lo que no estoy haciendo bien delante de Dios. Y esa es una de sus funciones, no la única, pero una de sus funciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese salmo precioso que dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, ¿sí se acuerdan? Ese es el Salmo 19 que lo cantamos. ¿Salmo 19? Señor, el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. O sea, la ley de Dios es algo precioso, es muy bonito. ¿Por qué es tan preciosa la ley de Jehová? En primer lugar, porque nos muestra nuestro carácter. Entonces, es ese espejo que nos deja ver, uy, yo estoy siendo enojón, necesito cambiar eso. Uy, yo estoy siendo incrédulo con esto, no estoy respetando el tiempo de Dios, no estoy respetando el nombre de Dios, no estoy poniendo a Dios en primer lugar. Cuando tu conciencia te habla a través de esa ley, es una maravilla porque mira, la ley de Jehová se está haciendo viva en tu corazón. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está hablando a tu vida y necesitas ponerle atención. Otra manera maravillosa, en otra forma en que vemos que es maravillosa la ley de Jehová, es porque nos muestra el carácter de Dios, ¿sí? Dios es único, es lo que dice la Escritura. Dios es único. Dios no va a compartir su gloria con nada. Su nombre merece ser respetado, su nombre es santo.
¿sí? Además de eso, el tiempo de Dios es precioso, es un tiempo que debemos consagrar a Él. Por eso nosotros nos reunimos los domingos, porque es un tiempo que consagramos para el Señor. Y no solamente el tiempo, el dinero, nuestro cuerpo, todo debe estar consagrado para el Señor, ¿sí? Además de eso, el Señor quiere que nosotros tengamos confianza en Él con respecto a nuestras relaciones con otras personas, que honremos a nuestros padres porque Él es el Padre. Fíjate qué precioso que ese mandamiento esté en la mitad, porque es como una conexión con los primeros cuatro y con los últimos cuatro. Esa conexión que nos dice, mira, como respetamos a Dios como Padre, respetamos a nuestros padres también. Y es algo primordial. ¿Qué diferencia lo que se está diciendo ahorita de que los hombres somos lo peor, que los hombres no debemos ser líderes, que, en fin, todas esas cosas? Luego sigue que hemos respetar las cosas que Dios nos da, confiar en su, perdón. Después el número 6, que es respetar la vida, que es algo muy importante, respetar la vida. Luego sigue respetar los sentimientos, el matrimonio, las emociones de las personas. Fíjate cómo ese mandamiento va hacia la mayordomía en las relaciones sentimentales de las personas. Es que es tan precioso el pacto que hay entre los esposos, es algo maravilloso y está contemplado en esa palabrita, no, en esas 3 palabritas. No cometerás adulterio. Dice mucho acerca de la relación de compromiso que tienen los esposos. Luego habla acerca de los bienes, de que yo voy a confiar en la provisión del Señor para no quitarle al otro. Porque si Dios le proveyó a este, pues también puede proveer a mí. Entonces yo no debo por qué andar quitándole al otro las cosas, ¿cierto? Tampoco debo andar difamando a las otras personas ni diciendo cosas que no son verdad o diciéndolas sin amor, ¿sí? Esas partes de las relaciones de la palabra que son importantísimas. Tenemos libro de Proverbios y libro de Santiago más adelante en otra parte del estudio, pero vemos esa relación de la palabra explicada. Y finalmente lo que está en mi corazón, no codiciar, o sea, tener esa confianza, esa fe en Dios, que revela, este es el mandamiento que contiene todos los mandamientos, en el sentido de que nosotros no tenemos que estar codiciando nada de nadie, ni su esposa, ni sus cosas, ni su tiempo, ni nada, ¿sí? Es preciosa, pero no solamente eso, además de eso, es la ley, esta ley, este decálogo, y luego pues toda la ley que escribió Moisés, es la base legal y constitutiva, lo que nosotros llamaríamos a nuestra constitución. Esta es la base constitutiva de la nación de Israel, como nación. Eso me parece, o sea, y eso que solo estoy abordando como 3 partes de las posibilidades que tiene la ley de Jehová en nuestras vidas. Por eso es perfecta que convierte el alma. Además es palabra de Dios, o sea, la ley es algo completísimo, ¿sí? Y estamos llamados, por eso es importante que la tengamos. Muchos cristianos dicen, no, pero es que eso nosotros ya estamos en el nuevo pacto, que pues es verdad lo que dice Claudita. Entonces nosotros no tenemos que andar sujetos a los mandamientos y eso da lugar a un montón de abusos, ¿sí? Ah, no, pero es que eso no tiene nada malo que yo me separe de mi esposa hoy, voy y me caso con otra, ¿sí? Porque no conocemos, vemos la ley como una situación restrictiva, ¿sí? Como una situación como una serie de normas para coartar la libertad de las personas. Eso es lo que nos dice el mundo, ¿sí? Uy, usted está sujeto. Yo no sé si a alguno le han dicho que, oye, es que en su iglesia no le dejan tomar, por ejemplo. No sé si, pues a los hombres sobre todo nos dicen eso. Que su iglesia no la dejan bailar. Les ha Sí. pasado. Y es que en la iglesia no te dejan tomar, Johan. No, no es eso. Entonces, Pero uno no toma porque es que eso
es para la gente, según la palabra de Dios, la sidra y el vino es para los que están en aflicción, los que tienen problemas. Y yo como estoy con Dios, pues no necesito eso porque no estoy en problemas. O sea que cuando yo esté en problemas, puedo recurrir al alcohol. No, tampoco porque para eso uno busca a Dios, pero en todas maneras Dios no nos prohíbe nada, solamente que nosotros decidimos si honramos a Él o no lo honramos. Exactamente. Yo le pongo este ejemplo a la gente y a mí me encanta decir, imagínese que yo fuera un rockero con toda pinta rockero que yo tengo. Imagínese que yo fuera un rockero, me encanta Iron Maiden, que es una banda de esas. No conozco ninguna de sus canciones, pero pues veo las camisetas que usan. Y supongamos que me encanta esa música y yo quiero conquistar a Dora, que odia el heavy metal. Pero como a mí me gusta, entonces yo vengo con mi banda de amigos y le canto una canción de Iron Maiden. ¿Es que está prohibido cantarle a Iron Maiden a Dora? No, o sea, no hay una ley que lo impida. Pero ¿será que eso le va a agradar? ¿Ustedes qué dicen, mis hermanos? Por acá Matías dice que no. Evidentemente no, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo Dios acá es diciéndonos, mira, esto es lo que a mí me gusta. En este modo yo quiero las cosas. Con una pequeña y ligera diferencia, que es Dios quien lo dice. En su autoridad y en su humildad. Es que Dios es maravilloso, porque Él en su humildad nos permite conocer. Mira, Él hubiera podido sacar un decálogo de hubiera podido sacar una ley de 10.000 normas para seguir, porque es Dios. Entonces Moisés pudo haberse bajado, era con un carrado de tablas, ¿sí? Pero Dios lo resumió en 10. ¿No es maravilloso? Es asombroso, la ley es asombrosa. Ahora, si uno la compara con los otros, ahorita mi esposa mencionaba el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es la ley más vieja de la que se tiene noticias, ¿sí? Incluso, la estela de Hammurabi es una piedrita donde está todo el Código de Hammurabi anotado, que es babilonio, es el código que se usaba en Babilonia. Es más vieja que la ley de Israel. Pero esa ley era muy terrible. Esa es la ley de ojo por ojo y diente por diente, lo que mencionaba mi esposa. Y había otras cosas bastante duras, digamos. Había unas disposiciones legales bastante complejas, que en este momento no las recuerdo, pero recuerdo, o sea, habían cosas que eran duras, así como que si te pescaban robando te mataban, cosas así tenaz, o que si tú te robaban te cortaban una mano. De ese calibre era la ley, ¿sí? Entonces, si bien la ley es bien estricta, la ley de Jehová es muy estricta, ¿sí? Esta ley era tenaz. Y lo mismo con los egipcios, ¿sí? Entonces, ayer el pastor, sí, no me acuerdo si fue ayer, en un servicio hace poco el pastor mencionaba que los israelitas eran muy adelantados. Y es verdad, o sea, en términos legales, creo que los israelitas eran supremamente adelantados. Hay otras cosas en las que de pronto ellos no se mostraron tan adelantados, como por ejemplo la arquitectura o ciertos rasgos culturales. Pero me impresiona mucho del pueblo de Israel que aún hoy su ley es vigente. Increíblemente, o sea, impresionantemente. La ley de Israel, hoy estamos hablando de los 10 mandamientos y los debemos aplicar en nuestras vidas, ¿sí? Evidentemente no es nuestra ley civil, pero aún, oh sorpresa, nuestra ley civil está muy cerquita de eso. Evidentemente me llaman a no matar. Además, las leyes civiles tienen una de las cosas, la ley civil tiene una cosa por lo cual la ley de Jehová es superior a las leyes civiles, cualquiera que sea, cualquiera de casi todas las leyes. Lástima que no está acá nuestra abogada de cabecera, que hoy yo la estaba esperando. Necesitaba preguntarle una cosa, bueno. Y es que... Hola, Dieguito, sí estoy. ¡Hola, Emilia! Ahorita... Ya llegó. Darte una cosa, por favor, no te vas a desconectar.
Vale, listo, tranquilo. La ley y pues Emile me corrige, pero todas las leyes de este mundo siempre van a apuntar a la conducta del ser humano, ¿sí? Entonces, usted castiga, lo meto a la cárcel. Usted, perdón, usted roba, lo meto a la cárcel. Usted roba, le quito sus cosas. Y siempre apunta a la acción, mientras que la ley del Señor apunta al corazón del hombre. Por eso la ley de Jehová convierte el alma, porque tiene esa posibilidad de ir a la raíz del pecado de la persona. Y eso, mis queridos hermanos, es de locos. Eso es muy grande y muy impresionante de la ley del Señor. Porque ninguna ley humana tiene la posibilidad de eso. Y estamos hablando de un código que se creó hace más de 3000 años. Y hoy es vigente. Hoy le ha transformado la vida de la gente. Los hemos visto con nuestros ojos, mis hermanos. ¿Sí? Entonces esto es, perdón, es impresionante. La escritura y en especial, digamos, este corazón que vemos acá, este pacto, que la próxima clase hablaremos de qué naturaleza tiene este pacto, ¿sí? Y vamos a ver la trascendencia. Es que, mejor dicho, acá nos podíamos quedar 3 clases, porque es impresionante. Hay muchas cosas que podemos ver a través de la ley del Señor y que son vitales para nosotros en nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, pues yo los dejo con esa inquietud. Hay muchas cosas, o sea, que esas maneras en las que la ley nos impacta a nosotros, no solamente, pues ya vimos que no nos vamos a salvar por seguir la ley, evidentemente. Además, porque tranquilos, les voy a dejar dormir esta noche, no podemos cumplirla. Perfectamente, nadie está capacitado para cumplirla, pero sí podemos tener confianza en que hay mucha riqueza para nosotros en estas escrituras y en especial en estos mandamientos, ¿sí? De conducta y de vida para nosotros. No sé si hay alguna pregunta, duda, queja, inquietud, comentario. Sí, yo tengo, pues, yo sé que no sé. Voy a botarlo al aire. Dale, John, con confianza. Por la ley no somos salvos y es una conducta que Dios nos manda a seguir. Si más aún así ninguno la puede cumplir, ¿por qué Dios la puso entonces? Porque, fíjate que, señor, ¿ibas a hablar, Claudita, o alguien iba a hablar? Sí, Dale. yo iba a hablar. Johan, es que evidentemente la ley, como muy seguramente creo que ya lo han comentado, el propósito de la ley, si bien es cierto, Dios la puso para que nosotros reconociéramos precisamente lo que acabas de decir, que nadie la puede cumplir. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nadie la puede cumplir y que si no hay ni una sola persona justa, porque no somos justos, significa que no somos justos por cumplir la ley, o sea, no somos justos por las obras. De hecho, pues eso significa que, perdóname, Dieguito, tenemos que adelantarnos un poquito, ¿sí? Y eso lo que nos significa es que si no somos justos por las obras, entonces, ¿por qué viene la justicia a nosotros? Y pues cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo se refiere a hablar acerca de la justificación, pues entonces encontramos que no es por las obras que somos justos, o sea, por hacer la ley, sino por la fe, por la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Por eso es que Pablo en algún momento puso como ejemplo a Abraham, ¿sí? Abraham fue justo por la fe, ¿cierto? No dice que fue justo porque cumplió la ley, porque si él hubiera cumplido la ley, entonces, ¿qué razón hubiese tenido Cristo si los hombres pudiéramos cumplir la ley? ¿Sí? Entonces, nada de lo que el Señor hace
se salta del propósito esencial, ¿sí? Nosotros llegamos a Cristo por fe, no por las obras, porque por las obras estamos condenados porque nadie puede cumplir la ley, ¿sí? Entonces, creo que eso en parte, creo que de pronto responde la pregunta. Gracias, Emile. Sí, yo pienso, o sea, Gracias. Yojitan, la cosa es, voy a tomarles 3 minuticos nomás. La cosa es que efectivamente la ley tiene como función mostrarnos lo que Dios, la expectativa de Dios, entre otras, como les acabo de mostrar, entre otras. Entonces lo que nos permite es ver nosotros y examinarnos delante de nuestro caminar con Dios, ¿sí? Y digamos que nosotros no, lo que pasa es que siempre hemos tenido ese malentendido porque es como las hojas de parra de Adán y Eva, las hojitas de Adán y Eva, los delantales. Entonces se creyó, por muchas personas creyeron que esa ley era para agradar a Dios y por tanto ser salvos. Pero, y esa es la cosa que quiero que quede en nuestras mentes el día de hoy, es que por esa ley, porque la ley finalmente trae condenación, ¿qué pasaría si Jesús no estuviera? O sea, quiero que nos pongamos en ese escenario de un hombre que peca y no tiene esperanza, porque la ley lo condena. Lo que debe suceder es que dice, necesito que alguien me salve. ¿Ves? Entonces, finalmente, y la ley siempre ha cumplido eso. Tú escuchas el testimonio de muchos cristianos y siempre parten de, me di cuenta que me iba al infierno por haber hecho lo malo. Esa es la obra de la ley. ¿Sí? Y cuando yo entiendo eso, digo, mira, no me voy a salvar por ser bueno, que es lo que acaba de decir Emil. Y esa es la función. Entonces, pero es una excelente pregunta también, porque es efectivamente de esa manera es que vamos a entender el propósito de la ley. La santidad. Gracias. Con gusto. Vamos a orar, mis hermanos. Dios, te doy tantas gracias, Padre, por este día, Señor. Nos regocijamos, Padre, en tu palabra, Señor. Nos sentimos tan felices por poder estudiarla, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que la ha escuchado, Señor. Te pido, Padre, que nos podamos aprender los 10 mandamientos, Padre, todos, Señor, por favor. Te pido que nos ayudes, Dios, a tener, Dios, la, eh, la, la, la posibilidad, Señor, de conocerte a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias también por la escritura que nos mostraste antes, Señor, donde tú nos muestras que tú vas a pelear por nosotros. Queremos quedarnos quietos, estar tranquilos, Señor. Y tú, Dios, vas a extender tu brazo, nos vas a defender, Señor, contra cualquiera, Padre, que quiera hacernos daño. Sobre todo, Padre, por esas huestes del cielo, Señor, o esas huestes espirituales, Señor, que nos quieren hacer daño, Padre. Tú nos vas a defender. Gracias, Dios, por mis hermanos con los que puedo meditar tu palabra, Señor. Por los niños, Padre, ábrenos el entendimiento a todos para que podamos guardar estas verdades en nuestro corazón y aplicarlos el resto de la semana. Te bendecimos y damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos.